Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que ya se estén conectando por aquí. Les saluda su amigo y hermano evangelista Rafael Balcázar. Voy a esperar que se conecten algunos hermanos, algunos amigos, para ya comenzar a impartir la enseñanza bajo el tema Los dones del ministerio, que es parte de la enseñanza de una tesis que elaboramos para recibir nuestra maestría en teología y ministerios pastorales. Vamos a compartir este tema, los dones del ministerio, el ministerio quíntuple y su vigencia hoy, basado en la palabra en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Voy a leer de la versión NBI, la nueva versión internacional. Voy a leer lo que dice la palabra del Señor. Les saludamos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, con mucho gusto, con mucho cariño a todos los amigos que nos siguen a través de esta plataforma de Facebook. Que Dios los bendiga. Soy el evangelista Rafael Balcázar y por ahí les dejo mi número para que estemos en contacto: 656-274-6380. Estamos para servirles a todo el cuerpo de Cristo. Este es un ministerio para alcanzar a los perdidos y edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que estamos a la orden, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a entrar en un momento más a la palabra. Dice así la Escritura, Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Dice la palabra del Señor: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Gloria al nombre del Señor. Así que basado en esta palabra de Efesios capítulo 4, versículo 11, que es el texto clave, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí en este pasaje, queridos amigos y hermanos, encontramos la enseñanza sobre los dones del ministerio. En Efesios capítulo 4, como acabamos de leer, Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, cómo Jesús dejó esta tierra y Él dio dones a los hombres. Y estos dones se denominan precisamente los dones del ministerio. Dice la Escritura: por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que estos 5 ministerios también se les llama los dones de la ascensión de Cristo, porque fueron dados cuando Él ascendió a lo alto. Y esos dones, como ya lo hemos enumerado, son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El plan de Dios jamás, amados hermanos, ha sido que estos dones se pierdan. No.
el propósito de Dios es que estos dones sigan vigentes hasta que Cristo regrese por su novia, por su iglesia, hasta que la iglesia sea arrebatada y esté para siempre con Cristo Jesús. Así que estos dones del ministerio también se les llama los ministerios quíntuple. Sí, son denominados el ministerio quíntuple. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que la iglesia, Jesucristo la fundó y la iglesia será victoriosa, la iglesia será triunfante, no va a ser derrotada, ni las huestes del infierno podrán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia que Él vino a fundar, es la iglesia que Él vino a fundar cuando vino a esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, entonces vamos a continuar con este estudio. Ahí dice la palabra en Mateo capítulo 16, versículo 18. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, Jesús dijo, edificaré mi iglesia, un cuerpo unido de creyentes. Él prosiguió describiendo que la iglesia que edificaría sería una iglesia victoriosa y vencedora. Una iglesia a la que las puertas del infierno, las puertas del Hades, representando a todo el reino de Satanás, no podrán vencer. La restauración entonces completa de los 5 ministerios es una parte importante de lo que Jesús está haciendo para edificar a su iglesia hoy. La palabra de Dios, amados hermanos, revela que, como dije, esta iglesia será victoriosa y se compone de cada persona que cree en Jesucristo. Si usted cree en Jesucristo, usted es parte de esa iglesia. Yo no sé a qué iglesia usted asista, a qué denominación usted pertenezca, pero si usted cree que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre y que el Padre lo levantó de los muertos, usted es salvo y usted es un hijo de Dios. Pues la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, su cuerpo unido y trabajando de manera conjunta, cada cual haciendo su parte para avanzar el reino de Dios con fuerza en esta tierra, somos el cuerpo de Cristo, somos los creyentes, somos los hijos de Dios. Cada creyente hará las mismas obras que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Sí, así como usted lo oye. Jesucristo dijo en San Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo lo dijo y yo lo creo porque Él prometió que nosotros los creyentes haríamos obras aún mayores. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en Mateo capítulo 10, por ejemplo, dice la palabra que entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, dice la Escritura, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así que el plan de Dios, queridos hermanos, el plan de Dios no ha cambiado. Por muchos años, muchos pensaron que las obras de Jesús solamente eran hechas por un grupo limitado de hombres, a quienes llamamos ministros. Pero quiero decirte que todo creyente es un ministro, todo creyente es un sacerdote, solo que hay diferentes funciones, hay diferentes dones, ministerios, carismas que Dios reparte a su pueblo, pero todos somos ministros del Señor, todos somos siervos de Dios,
Entonces no piense que solamente es el pastor o el evangelista o el apóstol. Todo creyente es un ministro. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice la Biblia que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que todo creyente es un ministro, todo creyente es un sacerdote, por lo tanto, todos debemos servir y todos debemos hacer las obras del ministerio. Dios dejó 5 ministerios para equipar, para capacitar, para entrenar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios haga la obra del ministerio. Así que Jesús tenía un plan mejor. Cuando Él ascendió de regreso a su Padre, Él dio apóstoles, dio profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada ministerio debe tener la misma meta, y ellos deberían preparar al pueblo de Dios para las obras del servicio. Sí, ellos tenían que edificar al cuerpo de Cristo, traer el cuerpo a la unidad de la fe, enseñar el conocimiento del Hijo de Dios, así es, y llevar a los creyentes a la madurez, llevarlos a la plenitud de Cristo, como lo señala la Escritura. En Efesios 4:12 dice y 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que cada creyente es llamado a servir al Señor, y estos ministerios están para capacitar, para entrenar, para equipar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios haga la obra del ministerio. Así que sus funciones de estos ministerios no consistían en hacer todo el trabajo del ministerio ellos mismos, no, sino que el propósito o la función de estos 5 ministerios, como ya lo señalé, es preparar al pueblo de Dios para que ellos hagan la obra del ministerio. Un pastor, un evangelista, un maestro, un apóstol, un profeta, su objetivo, su meta debe ser preparar al pueblo de Dios, perfeccionar al pueblo de Dios. La palabra perfeccionar es una palabra que en el griego es catartismo, y esa palabra tiene ese significado que es perfeccionar, capacitar, equipar, entrenar al pueblo de Dios, de manera que cada ministerio quíntuple, cada uno de los ministerios, el propósito es equipar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios pueda fluir, pueda llevar a cabo la obra de Dios en esta tierra. Sí, la iglesia necesita ser edificada no solamente bajo el ministerio del pastor, sino a través de los 5 ministerios, para que la iglesia pueda alcanzar su madurez y poder llevar a cabo la misión de Dios en esta tierra. Así que la palabra de Dios nos revela que cada creyente es un soldado del ejército de Dios. Aquellos que son llamados por Dios a los 5 ministerios no son los soldados que están en la primera línea del frente de batalla para ganar al mundo con el evangelio de Jesucristo. Por el contrario, son como sargentos instructores. Sí, los ministerios son como sargentos instructores que precisamente deben entrenar a los creyentes para ser soldados poderosos en el ejército de Dios. Así que al estudiar los 5 ministerios, como estaremos viéndolo, a lo mejor no logremos darlo todo en este video, pero solamente estamos introduciéndonos a este estudio de los 5 ministerios. Como les dije al inicio, este estudio forma parte de un material de tesis que yo preparé en el año 2009 para
obtener el título de maestría en teología y ministerios pastorales, y yo quiero compartir eso que he estado estudiando ya por muchos años acerca de los 5 ministerios, de manera que al estudiar estos 5 ministerios, como lo señala Efesios 4:11, vamos a ver que tenemos que poner a un lado nuestras ideas tradicionales de que ellos son quienes deben hacer la obra del ministerio como ministros de Dios. Más bien, por el contrario, vamos a poner nuestra atención en el plan y el propósito de Dios para cada creyente. Los creyentes que son enseñados por ministerios quíntuples, es decir, por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son creyentes que van a alcanzar esa madurez que Dios dice en su palabra, serán fuertes, firmes, operando en amor, sustentándose el uno al otro, así como los ligamentos sustentan el cuerpo humano. Dice el texto, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que en este estudio vamos a poner nuestra atención en el ministerio de cada uno de los dones ministeriales y en el patrón de Dios para aquellos que funcionan en la iglesia local. Estos dones son hombres escogidos por Dios como sus dones buenos para la iglesia. No son títulos, querido hermano, no son títulos, sino que son funciones. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, no son títulos de rango o de posición en la iglesia, no. Por el contrario, son funciones y cada función del ministerio tiene su propia parte importante en la edificación del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, cuando Pablo escribió sus cartas, a menudo empezó diciendo Pablo, siervo de Jesucristo, o Pablo, apóstol, indicando que ser un apóstol era un don del ministerio o una función en el cuerpo de Cristo. Él no decía el apóstol Pablo, no, que hubiera indicado que su apostolado era un título, sino que primero iba el nombre y luego el título, o el título de la función, ¿verdad? Que es Pablo, apóstol, o Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Entonces, no son títulos, amados hermanos, como para que nos creamos o nos engrandezcamos. No, no, no. Son funciones que describen el trabajo, el papel, el rol que corresponde a cada ministerio. Y por supuesto que son ministerios designados por Dios. Dios es quien designa estos ministerios. Los dones del ministerio son designados por Dios y no por la elección de los hombres. Muchas veces sabemos que el Espíritu de Dios, por ejemplo, está haciendo algo y tratamos de ayudarlo. Y esto está sucediendo hoy con hombres que van, por ejemplo, de lugar en lugar, designando apóstoles sobre ciertas áreas geográficas. Pero es Dios, mis queridos hermanos, quien designa cada uno de los dones del ministerio. Los hombres, fluyendo en su espíritu, reconocen estos dones. En 1 Corintios 12, 27 y 28 dice la Escritura: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Bueno, en la Biblia encontramos por lo menos 3 listas de dones
y de ministerios. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo del 3 al 8, Primera de Corintios 12, ahí encontramos los dones espirituales, y en el 12:28 hay una combinación de dones espirituales y dones de ministerio. Efesios 4:11 encontramos los 5 ministerios, y una lista también que es una reiteración de los antes mencionados. Está en Primera de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11, donde nos dice la Escritura que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno ministra, dice la Escritura, ministre conforme al poder que Dios da. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, para que en todo sea Dios glorificado, a quien pertenecen la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Así que estos 5 ministerios de los que estamos hablando específicamente son llamados siervos, El llamado al ministerio es un llamado para ser un siervo del cuerpo de Cristo. Nunca debe ser considerado como un asunto de orgullo o posición o de vanagloria, como siempre Jesús es nuestro ejemplo en esto. Por ejemplo, en San Juan capítulo 13, versículo 3 al 9, dice la Escritura: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. Ahora, podemos ver que a través de la palabra de Dios en los evangelios, Jesús cumplió con cada uno de estos dones. Él fungió como apóstol cuando Jesús estuvo sobre la tierra, cumplió cada función del ministerio. Pero cuando volvió al Padre, dice la Escritura, dio estos dones a los hombres para completar la obra que él había empezado. Apóstol. Jesús se reconoce como el apóstol. Jesús era el enviado, un apóstol. A él se le llama el apóstol o el sumo sacerdote de nuestra confesión. En Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice la Escritura: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. También como profeta. Jesús era un profeta bajo el antiguo pacto. En Lucas 4:24 él dijo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y cuando estuvo dialogando con la mujer samaritana, la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Pero también él fue pastor. Cuando estuvo aquí en la tierra, él también desarrolló el ministerio de pastor. Jesús es el buen pastor. Allá en San Juan capítulo 10 nos dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
En primera de Pedro capítulo 5, verso 4 dice la Escritura: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, refiriéndose a Cristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y en primera de Pedro 2:25 dice la Biblia: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, que es Cristo Jesús. Pero también él fue evangelista. Cuando estuvo aquí en la tierra, él desarrolló el ministerio de evangelista. Jesús era un predicador, era un evangelista. Él predicó el evangelio. En Lucas capítulo 4, versículo 18, dice la Biblia: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pero también él fue maestro. Él fue maestro. Nuestro Señor Jesucristo fue apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Sí, Jesús fue el más grande maestro. Dice la Escritura en Mateo capítulo 9, versículo 35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesucristo desarrolló un ministerio de maestro, pero también él sanaba a los enfermos. Él desarrollaba un ministerio multifacético, podemos decir. Él fungió como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro. Él fluyó en el poder del Espíritu Santo. Los dones del ministerio son para hoy. Algunos tratan de enseñar que no, que solamente fue hasta el tiempo de los apóstoles. Pero no, los dones del ministerio son para hoy. Jesús dio estos dones. Jesús dio los dones del ministerio a los creyentes cuando ascendió a lo alto, cuando ascendió al cielo. Dice Efesios 4:8, dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, que no fueron quitados. Los dones del ministerio fueron dados por Jesús hasta que cada creyente, alcance el nivel de madurez, que es la plenitud de Cristo mismo. Estos dones del ministerio van a continuar en la iglesia hasta que Jesús regrese a buscar a su novia perfecta y completa. Por lo tanto, podemos concluir que todos estos dones del ministerio, apóstol y profeta incluidos, deben estar en operación en el cuerpo de Cristo. La iglesia no podrá ser edificada solamente con pastores y maestros y evangelistas. Necesita que los 5 ministerios estén funcionando en su totalidad para poder ser edificada conforme al plan y al propósito de Dios. Estos dones del ministerio, como dije, van a continuar hasta que Cristo regrese por su iglesia. Van a continuar, así que al ver el cuerpo de Cristo, vemos cuánto fallamos en alcanzar precisamente la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Vemos cuán necesaria es la operación completa de cada uno de estos dones ministeriales en la iglesia local. Por lo menos en la iglesia de Antioquía, dice la Escritura, que había profetas y maestros. Y generalmente en la mayoría de las iglesias no hay más de 2 o 3 ministerios, solamente si acaso está el ministerio del pastor maestro, porque este ministerio es un ministerio combinado, pastor maestro. No todo maestro es pastor, pero todo pastor es un maestro, de acuerdo a como lo registra la palabra de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 3 dice que el obispo debe ser capaz de enseñar. Así que vuelvo a repetir, todo pastor debe ser un maestro, aunque no todo maestro es un pastor. Espero
darme a entender y explicarme claramente, pero es muy importante que en la iglesia estén fluyendo los ministerios. Desafortunadamente en una iglesia a veces no puede haber más de un ministerio porque luego hay celos, luego hay rivalidad, no se sabe usar o administrar los ministerios que hay. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros y trabajaban en conjunto, trabajaban en equipo para el desarrollo total de la iglesia. Esa iglesia fue una iglesia modelo que llegó ahora sí a ser una iglesia misionera, una iglesia ejemplar, de la cual surgieron los primeros misioneros internacionales, como lo fue Bernabé y Saulo. Estos hombres estaban ministrando al Señor, dice la Escritura, y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, gloria a Dios por las iglesias que pueden tener más de un ministerio, como lo es la iglesia Sembradores de la Palabra. Esta iglesia tenemos al pastor principal, que es el pastor Daniel Vargas, y un servidor que está colaborando en el área evangelística, en el área de la enseñanza, y también, por supuesto, en nuestra iglesia local, donde somos miembros con nuestro pastor Eddie Gutiérrez. Ahí podemos nosotros también participar en la predicación, en la enseñanza. Cuando se nos da esa oportunidad, lo hacemos con mucho gusto, en el evangelismo también. Y así que en las iglesias debería haber ministerios, de los ministerios quíntuple, para el buen desarrollo de la iglesia local, del cuerpo de Cristo. Entonces, estos dones del ministerio, como dijimos, no fueron quitados, sino son ministerios que van a seguir vigentes hasta que Cristo regrese. Sí, es importante que nosotros como pueblo de Dios podamos fluir en esos ministerios. Los dones del ministerio, yo quiero definirlos rápidamente. El apóstol, por ejemplo, es una palabra que en el griego es apóstolos, y esa palabra se traduce como apóstol y significa una persona enviada al frente, alguien enviado. La palabra profeta es una palabra griega que es profeteu y se traduce profeta y significa predecir eventos, pronosticar, hablar bajo inspiración. Luego está la palabra evangelista. La palabra evangelista viene de una palabra griega, evangelistes, sí, traducida como evangelista, y significa mensajero de buenas nuevas. Luego está la palabra pastor. La palabra pastor viene de la palabra griega poimen, que se traduce pastor y significa pastor, alguien que cuida la manada o los rebaños, que guía, alimenta. Y está la palabra maestro. La palabra griega que corresponde es didascalo, que significa instructor. Así, una definición muy rápida, muy lacónica, pero que esperamos que te sea de grande bendición estas definiciones, para que tú puedas también identificar en tu propia vida esos ministerios, si es que Dios te ha llamado a uno de estos 5 ministerios, o por lo menos poder identificar a quienes Dios ha llamado, porque eso es muy importante. Algo muy importante que yo quiero dejarte en claro es que tu asignación no es tu decisión, sino tu descubrimiento. Tú no puedes asignarte un ministerio, pero sí puedes descubrir tu ministerio. Yo quiero darte algunas llaves, algunas claves rápidamente de cómo poder reconocer el llamado a uno de estos 5 ministerios. Sí, cómo poder reconocer el llamado a uno de estos 5 ministerios te va a servir a ti, como también te va a servir para poder identificar los ministerios. Hay hermanos que no saben identificar los ministerios, y al que es evangelista le dicen pastor, y al que es pastor le dicen evangelista, al que es maestro le dicen evangelista, y al que es evangelista le dicen maestro. No saben identificar
los ministerios y por eso a veces nos perdemos de la bendición que Dios trae a través de estos 5 ministerios. Jesús le dijo a la samaritana, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Usted dirá, pero no somos Cristo, hermano. Por supuesto, pero el principio se aplica a los 5 ministerios también. Si tú no reconoces un ministerio, no puedes sacar de él, no puedes hacer una demanda de ese ministerio. Es por eso que hay gente que cuando va un evangelista a una región del país o del mundo y viene con sanidades, viene con milagros, viene con palabra de Dios, muchos no reciben de esa bendición porque no saben reconocer el ministerio, no saben identificar el ministerio, como cuando pasó esto en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, voy a leerte la palabra del Señor, ahí en Lucas capítulo 5, y voy a darte una llave que te va a servir mucho para poder ser bendecido a través de los 5 ministerios. Yo cuando estoy al lado de estos ministerios, hermanos, trato de sacar algo, de poder demandar algo de esos ministerios y poder ser bendecido en esa unción que Dios ha puesto en cada uno de ellos. Por supuesto, no hay que deificar a los siervos de Dios, pero sí hay que saber reconocer los ministerios, porque por no reconocer los ministerios, muchas veces no somos bendecidos por este o aquel ministerio. Solamente estamos criticando, solamente estamos señalando aquel ministerio en vez de sacar algo de bendición para nuestra vida de ese ministerio. Vean lo que dice la palabra del Señor. Dice, aconteció un día, estoy leyendo para ustedes de Lucas capítulo 5, versículo 17. Dice la escritura, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, sí, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él, es decir, con Cristo, con Jesucristo, estaba con él para sanar. El poder del Señor estaba con él para sanar. Jesús pudo haber sanado a muchos, a cientos y a miles, cuando estuvo enseñando ahí en esa sinagoga. Dice que estaba enseñando porque Jesús, aparte de ser un predicador, fue predominantemente un maestro. Algunos me han confundido y dicen, usted es un maestro, hermano. Bueno, es que yo soy un evangelista que enseña. Así es, soy un evangelista que enseña. Dios me ha dado el ministerio de enseñar, me ha dado el ministerio de ser predicador, de ser evangelista, y muchas veces por más de 20 años he desarrollado el ministerio pastoral. Bueno, es que también algo que te quiero decir es que los ministerios pueden ser ministerios duales, pueden ser ministerios combinados, como lo fue el apóstol Pablo. Dice que él era pastor, él era predicador, y es la palabra kerix, que quiere decir heraldo. Él era un kerix. Dice, yo fui hecho predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Digo verdad en Cristo, no miento. Eso lo dijo allá en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7, ¿verdad? Entonces, voy a seguir con este punto entonces. ¿Cómo reconocer el llamado a uno de estos 5 ministerios? Y cómo poder nosotros identificar esos ministerios y poder también hacer una demanda de ese ministerio, como se lo dijo Jesús a la mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua de vida. Así es. Cuando un ministerio viene a tu vida, viene a tu iglesia, viene a tu ciudad, y tú sacas provecho, haces una demanda de ese ministerio, tú eres bendecido. Esta gente no supo aprovechar la presencia de Cristo ahí en la sinagoga. Dice la escritura, aconteció un día que él estaba enseñando, Lucas 5:17, dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos
y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Jerusalén, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor, o sea, la unción para sanar, estaba con él para sanar. Gloria a Dios. Y dice la Escritura, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, es decir, de Cristo. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Y al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. El caso que a lo que quiero llegar es que solamente sanó a ese paralítico, al que trajeron sus amigos, y al ver la fe de ellos, sanó al paralítico. Le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y enseguida la religiosidad empezó a resurgir, ¿verdad? ¿Cómo puede este hombre decir que perdona pecados, sino solo Dios perdona pecados? Pero Jesús les dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: hijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, pon una demanda. Cuando quieras ser sanado, pon una demanda sobre ese ministerio. Pon una demanda y serás sanado. Esta gente no sanó, hubieron muchos enfermos, mucha gente enferma en ese momento, pero no sanó más que a este paralítico. Entonces, volviendo al punto, ¿cómo reconocer el llamado a los 5 ministerios? Bueno, los hombres no deberían, por supuesto, ser quienes deciden nombrarse a sí mismos. No, la Biblia dice en Hebreos capítulo 5, verso 2, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y por supuesto está refiriendo al sacerdocio arónico, pero también el principio se aplica a cualquier llamamiento, cualquier ministerio. Nadie puede nombrarse a sí mismo pastor, o evangelista, o maestro, o apóstol, profeta, no. Tiene que ser designado por Dios, tiene que ser llamado por Dios, porque si no lo llama Dios, no va a tener el respaldo de Dios, va a fracasar. Entonces es muy importante que tengamos un llamado de parte de Dios, porque, vuelvo a repetir, no deberían ser los hombres quienes se nombren a sí mismos o a otros de su propia preferencia, ¿verdad? Como a veces pasa que llega un apóstol a un lugar y le profetiza a alguien de que ya es también un ministerio, pero por supuesto que Dios puede hablar y puede confirmar el ministerio a través de un profeta, a través de un apóstol, pero es una confirmación solamente, no es una asignación de parte del hombre, sino una confirmación de un llamado que ya Dios ha hecho de antemano a esa persona, a ese individuo. Entonces, Dios es quien designa, Dios es quien designa. Entonces, Dios a menudo hace los nombramientos cuando habla a través de sus apóstoles, a través de sus profetas. En 1 Corintios 12, 28 dice: y a unos puso Dios en iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Así que lo primero que uno tiene que saber es que cuando uno tiene un llamado, Dios es quien designa. Dios da la asignación, Dios da el nombramiento, Dios llama y la iglesia confirma. Eso lo señala la palabra en el libro de Hechos, capítulo 13, donde dice que había profetas y maestros en la iglesia que estaba en Antioquía, y entonces Dios habló a través del don de profecía, habló y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Así que lo primero es que Dios llama y la iglesia confirma. No puede existir una cosa sin la otra. Dios llama, pero la iglesia confirma. La iglesia no puede llamar, solamente puede confirmar a quienes Dios ha designado para este o aquel ministerio. Y lo otro es que hay un testigo interior. Cuando uno tiene un llamado a un ministerio, hay un testigo interior. Esto es como la salvación. Uno sabe que es salvo. ¿Es usted salvo?
¿Cómo lo sabe? Bueno, porque dice la palabra en Romanos 8, 14 al 16, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Igual se aplica al ministerio. Cuando uno tiene un llamado al ministerio, uno lo sabe en lo profundo de su ser. Hay un testigo interior, el Espíritu Santo, que nos está confirmando, que nos está llamando a este ministerio. Allá en Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice la Biblia, dice que Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, esta persona tendrá un testimonio interior del Espíritu si siente un llamado al ministerio, tendrá un testimonio del Espíritu. Número 3, tendrá una unción. Habrá una unción que fluye en ese ministerio de lo que la persona profesa que es llamado. Habrá una unción. Por ejemplo, si es pastor, va a reunir el rebaño, no lo va a ahuyentar, no lo va a desparramar, sino que va a reunir el rebaño porque es pastor. El pastor cuida el rebaño, alimenta el rebaño. El maestro, si tiene un llamado a ser maestro, tendrá una unción para enseñar. Tendrá una unción para enseñar. Gloria a Dios. No tiene que andar diciendo que es maestro, sino que hay una unción cuando él enseña, fluye, la gente aprende, la gente descubre, la gente puede entender cosas que antes no entendía. Ese es el ministerio del maestro. Hay una unción para enseñar, para poder explicar, para poder exponer la palabra del Señor. En el evangelista hay una unción para alcanzar al perdido, para alcanzar a los perdidos para Cristo y edificar al pueblo de Dios. Hay una unción para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para liberar. Es la unción del evangelista. Luego está la unción del profeta. Él dice, así dice el Señor. Él es el que ve, el que oye, el que escucha de Dios, la dirección, el siguiente paso que sigue de parte de Dios para hermanos que hoy están en el ministerio precisamente como evangelistas, como pastores. Con el paso del tiempo me encuentran y dicen, hermano, usted fue a mi iglesia hace años, fue a mi iglesia hace tiempo y usted trajo una palabra profética a mi vida que que Dios me iba a usar como evangelista o como maestro, como pastor, y ahora ya estoy en el ministerio. Pues gloria a Dios, ¿verdad? No siempre Dios me usa de esa manera, dando una palabra profética, pero cuando la unción está sobre mí en esa línea, he profetizado, he dado palabra a personas y de bendición para sus vidas, de sanidad incluso, gente que ha sanado de diferentes enfermedades, milagros creativos que Dios ha operado en muchas personas, y con el correr del tiempo voy a sus iglesias o me los encuentro y dice, usted fue a mi iglesia, usted fue tal año o tal fecha a mi iglesia y usted oró por nosotros, usted oró para que fuéramos liberados de brujería, de hechicería, y ahora estamos aquí firmes en el Señor. Gloria a Dios, la gloria es para Dios, toda la gloria, toda la honra es para Dios. Él es el que hace la obra, es el que hace los milagros. Así que una señal o una clave más para poder saber que uno tiene un llamado es que hay una unción que fluye, una unción que fluye en ese ministerio, en ese don, en ese hermano. Y la otra es que Dios abre camino. Dios abre puertas, Dios abre camino. Cuando uno tiene un don, Dios abre camino. Hay gente que está frustrada en sus iglesias y dice, yo tengo un ministerio de pastor, de maestro, pero no me toman en cuenta. Bueno, es curioso que no te tomen en cuenta, porque si tuvieras un ministerio, deberías hacérselo saber a tu pastor, a tu reverendo, a tu pastor, a tu, no sé, a tu autoridad inmediata, espiritual, y decirle, hermano, yo siento aquí en mi corazón un llamado a este ministerio, a evangelista, a profeta, y ellos te pueden asesorar, te pueden mentorear, para que tú tengas una seguridad y no entres al ministerio nada más por emoción. No, hay gente que ha entrado por emoción nada más. Cuando yo empecé el ministerio entraron muchos chavos,
Muchos jóvenes, claro, todavía estoy chavo. No es cierto. Ya tenemos nuestros añitos, ¿verdad? Pero gloria a Dios que nos da la fuerza, nos da el valor para seguir adelante. Pero muchos comenzaron y no continuaron. ¿Sabes por qué? O tenían el llamado o no lo tenían. ¿Por qué será? Bueno, el caso es que no perseveraron. Sí, porque solamente se emocionaron. Como Juan Marcos cuando fue a la obra misionera con Bernabé y Saulo. Se fueron a la obra misionera y él también se metió ahí en el equipo, pero al rato se regresó porque no aguantó el trabajo, no aguantó la obra y se regresó hasta después que ya Bernabé lo mentoreó, lo ayudó, lo asesoró, le dio una segunda oportunidad. Hasta Pablo mismo lo manda a buscar y dice, tráeme a Marcos cuando venga, le dice a Timoteo, tráemelo porque me es útil para el ministerio. Así que de inútil a útil, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Tú puedes ser útil en las manos del Señor, amado hermano. Tú también puedes ser útil en las manos del Señor para la extensión de su reino. Si tú te dispones y estás dispuesto a que tu pastor, a que un siervo de Dios te ayude, te mentoree, te disipule. Hay gente que quiere predicar, pero no quiere ser discipulada, no quiere ser entrenada, no quiere ser equipada y salen a predicar, pero hacen un desbarajuste en la predicación. Agarran de todos lados, ¿verdad? Y no saben cómo poder enfocar un tema, un mensaje. Hermanos, con todo respeto, con todo amor, está bien, pero hay que prepararse, hay que ser entrenado por los 5 ministerios, o por tu pastor, o por algún maestro, por algún evangelista, para que tú puedas desarrollarte como Dios quiere en la obra del Señor. Muy bien, entonces otra clave, como decía, es que Dios abre camino. Si Dios le escoge a usted para el ministerio, deje que Dios confirme aquello a usted y a otros, como fue en el caso de Bernabé y Saulo. Dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Gloria al nombre del Señor. En Proverbios 18:16 dice la Biblia, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le pone delante de los grandes. Si yo estoy en el ministerio hoy es porque Dios me puso delante de los grandes. Un día mi pastor Magdaleno Román me dijo, ¿quieres predicar? Eso fue allá en el 88, allá por el 88. ¿Quieres predicar? Me dijo aquel apóstol. Y yo le dije, sí, quiero predicar. Desde que me dijo si quería predicar, no he parado de predicar. Nomás échenle cuenta, desde el año 88 hasta hoy, 2021, cuánto tiempo ha pasado y aquí estamos. Yo no dudo de mi llamado, estoy seguro de ese llamado. Han venido pruebas, han venido luchas, han venido dificultades a mi vida. Sin embargo, aquí estoy por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, dijo Pablo, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Así que Dios te va a abrir camino. No te desesperes. Sirve en tu iglesia local, sirve ahí en tu iglesia local, sé fiel en tu iglesia, ayuda a tu pastor, ayúdalo, acércate a él y dile, pastor, ¿en qué puedo servir aquí en la iglesia? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer aquí en la obra del Señor? ¿Qué necesidades hay aquí en la obra para que yo pueda también servir? Acércate, habla y ora a Dios para que Dios también les haga sentir a ellos acerca de tu llamado, como fue en el caso de Bernabé y Saulo. Dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La Biblia dice en el Salmo 37:6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Los 5 ministerios, amados hermanos, funcionan juntos. Sí, no estamos en competencia. El pastor no está en competencia con el evangelista, ni el evangelista con el pastor, ni el maestro con el apóstol. Son ministerios que funcionan juntos. Sí, en la iglesia primitiva, en las iglesias locales había más de un ministerio. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice allá en primera de Timoteo 5:17, dice, a los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En las iglesias primitivas había más de un ministerio en las iglesias. Así es. ¿Por qué? Porque es a través de los ministerios funcionando juntos como la iglesia va a ser edificada. Mucha carga ha sido traída sobre un pastor, pensando que él es el único que puede hacer la obra del ministerio. Pero no, hermanos.
los ministerios trabajan juntos, funcionan juntos. Los 5 ministerios a menudo son comparados con la mano humana. Este dedo representa al apóstol, este al profeta. Dice, así dice el Señor. Este dedo al evangelista. ¿Por qué? Porque alcanza a las multitudes. Mira, alcanza a las multitudes, el evangelista. El pastor es donde se pone el anillo del compromiso. Así es. Te lleva al compromiso, te lleva a una relación profunda con Cristo. Y el maestro te destapa el oído, mira, para que puedas entender la palabra de Dios. Este dedo representa al maestro. Así se ilustra a los 5 ministerios. El apóstol es el, como dije, es el pulgar, trabajando con todos los demás ministerios. Mira, el apóstol funciona como profeta, como evangelista, como pastor y como maestro. Así es. Funcionan esos 5 ministerios. Uno que tiene un ministerio apostólico puede fluir como evangelista, como maestro, como pastor, como profeta, como apóstol. ¿Por qué? Porque ese es el ministerio del apóstol. Fluye con el profeta, fluye como evangelista, fluye como pastor, fluye como maestro. Gloria al nombre del Señor. Y el profeta es el dedo índice, diciendo, como dije, así dice el Señor. Y trabaja más cerca con el apóstol. Trabaja muy de cerca con el apóstol. El dedo medio tiene más alcance. Este dedo tiene más alcance. ¿Por qué? Porque es el que alcanza a las multitudes. El evangelista, como Felipe. Dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¡Aleluya! Les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Él es un evangelista, gloria a Dios, un evangelista clásico del Nuevo Testamento. Gloria al nombre del Señor. Entonces el evangelista es el que tiene más alcance. Bien, luego está el dedo anular, es el pastor, simbolizando la relación especial de amor entre él y la congregación. Sí, el dedo meñique es el maestro que trabaja de cerca con el pastor. Así es, trabaja de cerca con el pastor. Ahí está el pastor y el maestro juntos. A veces este ministerio más bien es uno solo, pastor-maestro, pastor-maestro. Bien, entonces el dedo meñique es el maestro que trabaja de cerca con el pastor y es muy necesario para mantener equilibrio. Así es, porque a veces nos vamos fuera de equilibrio, pero el maestro nos corrige, el maestro nos lleva por la línea para que podamos entender mejor la palabra del Señor. Así como son necesarios todos los dedos para que una mano completa funcione bien, se necesitan todos los ministerios para la edificación completa de los santos. Mentira que la iglesia va a funcionar solamente con pastor, o con maestro, o con evangelista. Necesitamos los 5 ministerios funcionando juntos. A lo mejor en una iglesia no estén los 5 ministerios, pero podemos también nosotros apoyarnos en otros ministerios. Cuando me ha tocado pastorear, me apoyo en el evangelista, lo invito a mi iglesia o formo evangelistas. Invito al maestro, si no tengo maestros suficientes, invito al maestro, invito al apóstol, al profeta, y así edificamos el cuerpo de Cristo. No estamos en competencia uno con el otro, no. Porque en el reino de Dios no hay competencia. En el reino de Dios hay cooperación. Espero sus comentarios, hermanos. Están muy calladitos. ¿Qué pasa? Están muy calladitos por ahí. Pedro Peniel, Amado Díaz, están muy calladitos. Comenten algo. Espero que esta enseñanza les ayude, les sirva en algo. Sé que es un poco larga porque hay que desarrollar más ampliamente el tema, pero esperamos que sea de grande bendición para sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Por ahí les saludamos a los hermanos que están conectados. Les saludamos, Dios los bendiga. Y por ahí, por favor, también compartan con otros esta enseñanza. Y así seguiremos enseñando, dando otros temas, otros tópicos que vamos a estar compartiendo. Les saludamos desde la iglesia Sembradores de la Palabra. Aquí desde la oficina pastoral de Sembradores de la Palabra les saludamos. Estamos ubicados en Custodio de la República, 1070,
Aquí estamos donde se instalan las segundas de San Francisco o San Pancho. Todos los sábados y domingos se instalan esas segundas y esta iglesia está precisamente aquí en Custodio de la República 1070, en la segunda planta de lo que es el negocio de Barbacoa Vargas. Esperamos que un día nos visites. Los días martes tenemos discipulado de 5:30 a 6:30 y después ya viene el servicio general. Y los domingos te esperamos a las 6 de la tarde. Si tienes familiares por acá en Ciudad Juárez o acabas de llegar a la ciudad y no tienes dónde congregarte aún, puedes venir con nosotros o te podemos recomendar una iglesia cercana a tu domicilio, una iglesia donde se enseña que Cristo salva, sana, bautiza con Espíritu Santo y fuego y que viene pronto. Yo soy tu amigo, el evangelista Rafael Balcázar. Hasta aquí la enseñanza de los 5 ministerios y vamos a continuar explicando poco a poco los otros ministerios detalladamente, lecciones específicas sobre lo que es un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro. Que Dios te bendiga. Gracias por seguirnos. Shalom. Que la paz de Dios sea contigo.